Un cordial saludo para todos ustedes, queridos televidentes, que nos siguen a través de nuestro canal Secop TV Santuario, Teletatamá. Un saludo muy especial, un nuevo día, una nueva oportunidad de encontrarnos, como lo hacemos cada 8 días en nuestro programa La Hora Católica. Un encuentro desde la parroquia con cada uno de ustedes para poder profundizar en esa palabra de Dios que vamos a meditar en la Eucaristía Dominical, en el Día del Señor, en ese encuentro que siempre tenemos como hermanos, como comunidad. Saludo a todos los que nos siguen, a aquellos que a través de nuestro pueblo se unen siempre en la sintonía de este canal comunitario, que viven esta experiencia de poder acercarse mucho más a la palabra. Y saludamos muy cordialmente, como siempre lo recordamos, a todos ustedes, hijos de esta tierra bendita de Santuario, que se encuentran en otros lugares del país o en otras latitudes del mundo, en otros continentes, en otros países, pero que siguen muy vinculados desde el corazón y viendo siempre estos programas que podemos seguir a través de nuestro canal, de las redes sociales, y que nos muestran el amor que ustedes tienen por esta tierra. Nunca olviden este terruño que los vio nacer, que los vio crecer y donde con seguridad sus familias, muchas también están aquí y se sienten muy unidos a ustedes a través también de la palabra, del encuentro con el Señor. Vamos entonces a disponernos a iniciar con esta oración tan hermosa de la mañana que nos permite siempre valorar, entrar en esa sintonía con lo que el Señor nos quiere regalar. Esclarece la aurora del bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, creador del universo, oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo, oh tierno Padre, magnífico Hacedor. Conservas nuestras almas sin pecado, a nuestro cuerpo da fuerza y salud. Nuestra mente ilumina tú piadoso con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada patria suplicamos, por la Iglesia elevamos oración, por nuestros queridos padres y familias, siempre dichosos los hagas tú, Señor. En tu bendito nombre comenzamos este día de vida que nos das. Haz que lo terminemos santamente, oh Padre nuestro, que en el cielo estás. Amén. Le damos gracias al Señor porque, como nos dice muy bellamente esta oración, este canto de la mañana, el Señor nos permite iniciar un nuevo día, una nueva jornada. Vamos a iniciar un nuevo mes también con la presencia del Señor. Un mes que nos va a llevar a meditar mucho más en esa palabra de Dios, como lo hablaremos más adelante. Mes de septiembre, mes de la Biblia, donde la Iglesia nos invita a tener un especial reconocimiento, reverencia, estudio y oración con la palabra de Dios. Y eso es lo que hacemos cada 8 días en este programa de la Hora Católica. Encontrarnos con la palabra de Dios, esa palabra que le da vida, sentido y plenitud a nuestra existencia. Vamos entonces a disponernos a escuchar el Evangelio para este domingo que la Iglesia en su liturgia nos presenta. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre.
porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. En este nuevo domingo, un nuevo inicio de mes, podemos decir que retomamos ese evangelio que nos ha acompañado a lo largo de este año litúrgico. Recordemos que durante 5 domingos estuvimos escuchando al evangelista San Juan en ese capítulo 6 de ese famoso discurso del pan de vida o discurso eucarístico, donde Juan nos presentaba esa experiencia del yo soy el pan de vida, que da plenitud, que nos garantiza la eternidad y la salvación. Pero a lo largo de este año, el evangelista que nos ha acompañado es Marcos, el primer evangelio en haber sido escrito y el evangelio más corto que tenemos. Y por eso en algunos domingos hemos escuchado otros evangelios, porque como es tan corto, a veces no da para que a lo largo de todo el año se lea como tal, sino que haría falta otros domingos completar con otros evangelios. Pero retomamos nuevamente al evangelista Marcos. Y qué bueno que contextualicemos siempre primero el texto para nosotros poder entender un poquito lo que aparece nuevamente en escena. En este evangelio de San Marcos, en el capítulo 7 que estamos leyendo para este domingo, antes teníamos las 2 multiplicaciones de los panes y de los peces que Jesús realizó. En todos los evangelios encontramos este testimonio, este signo, este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y en el evangelio de Marcos incluso aparece de una manera doble. Y después de esto vemos cómo Jesús va a aparecer en lo que hoy hemos escuchado. Aparecen 2 grupos supremamente importantes en el ambiente judío: fariseos y escribas. Y hay que saber quiénes eran los fariseos y escribas. Los escribas eran estudiosos de la ley como tal, eran quienes se preparaban para poder como tal entender lo que significaba la ley, todo lo que llamaríamos nosotros el Antiguo Testamento, que es en sí la Biblia de los judíos. Y entonces conocían muy bien todos los preceptos, las enseñanzas, lo que aparecía en la Torá, lo que aparecía en los profetas y lo que aparecía en los demás escritos que conforman ese Antiguo Testamento o esa Biblia hebrea. Pero también están los fariseos, uno de los que más les costó a Jesús, un grupo radical. Aquellos que eran supremamente conservadores, ortodoxos en el estudio de la ley. Hasta el punto de que los fariseos, digámoslo así, construyeron una nueva ley, pues le fueron añadiendo normas y preceptos a esos mandamientos que habían recibido en su estado original el pueblo de Israel. Hasta el punto que se habló de 613 leyes. Los fariseos tenían 613 normas que eran una manera de salvaguardar esa ley primera. ¿Pero qué había llevado a esto? A que no se estuviera cumpliendo en sí ya la ley original que había recibido Moisés en el Sinaí para el pueblo, sino que se estuvieran cumpliendo unas leyes que otros habían construido, y por eso vamos a entender más adelante lo que Jesús les quiere recriminar cuando les habla de esas leyes, de esos preceptos o de esas tradiciones humanas. Entonces, en este contexto aparece el texto que hoy vamos a estudiar, vamos a meditar, vamos a orar y reflexionar. Está Jesús con estos 2 grupos, escribas y fariseos, que le van a cuestionar, que no se van a dejar llevar por lo que han visto de Jesús a través de la multiplicación de los panes y de los peces, sino que como tal van a buscar la caída del maestro, de sus enseñanzas, pero lo van a hacer de una manera muy sutil, mirando a sus discípulos. Y por eso le hacen una pregunta capciosa, una pregunta para ponerlo a prueba de alguna manera a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no caminan o no siguen las leyes de los mayores, sino que están siguiendo otros preceptos? Era una manera de decirle en el fondo por qué están siguiendo lo que les enseñas, por qué no se están aferrando a lo que nosotros hemos enseñado y a lo que todo judío estaba llamado a cumplir al pertenecer como tal a estas leyes y a estos preceptos. Y acá podemos entrar entonces en algunos detallitos que Jesús nos va a presentar en este evangelio,
y que después de conocerlos un poco en el contexto, los podemos traer a nuestra propia vida. Y hoy podríamos decir que este evangelio es un evangelio provocador para nosotros también en nuestra fe. Ahora, cuando miremos un poquito, vamos a darnos cuenta muchas veces cómo esta recriminación también nosotros la seguimos repitiendo y cómo lo que podríamos llamar la queja de Dios que está presente en este evangelio también se sigue dando por parte de Dios para con nosotros, por nuestra manera de vivir nuestra fe, nuestra religiosidad, nuestra espiritualidad, nuestro contacto con el Señor. Entonces les dice Jesús a aquellos fariseos y escribas que lo cuestionan, por qué sus discípulos no caminan en esos preceptos, en esas tradiciones de los mayores. Y acudiendo Jesús muy sabiamente a la misma escritura que los escribas muy bien conocían y los fariseos también, les va a responder desde lo que el profeta como tal decía, el profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Jesús les va a responder desde el profeta Isaías cómo ellos están haciendo más un seguimiento, se están uniendo más a una experiencia del hombre, del humano, que no al verdadero culto que hay que ofrecer, que es el culto del corazón, de un culto que le tributa esa alabanza, ese reconocimiento al Señor, que es el que todo lo puede y que, como nos recuerda desde el libro del Éxodo, Él es el Dios de ese pueblo con el que ha hecho la alianza, el contrato y con el que ha sellado ese pacto definitivo. Y podríamos acá entonces encontrar lo que les mencionaba ahorita, lo que llamaríamos la queja de Dios. Frente a esta respuesta que Jesús pone del profeta Isaías, citando todavía parte de ese texto, les dice: dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Acá Jesús va a ir al corazón de esa respuesta frente a la pregunta que le han hecho estos fariseos y estos escribas. De alguna manera les está diciendo: ustedes se han quedado en normas, en preceptos de los hombres, pero su corazón se ha alejado totalmente de los mandamientos, de la enseñanza de Dios. Si nos damos cuenta, la respuesta de Jesús es una respuesta fuerte. Y todos estos elementos que va respondiendo Jesús a lo largo de los evangelios nos van permitiendo darnos cuenta por qué Jesús llega al momento de la cruz, porque estos grupos religiosos, políticos de la época van a ver en Jesús un enemigo, porque su respuesta es muy radical, es muy realista, es muy confrontante, les habla precisamente no desde algún concepto que él se ha inventado, sino desde la misma tradición, desde la misma escritura, desde la misma ley que ellos conocían. Y eso es lo que Jesús quiere como tal argumentar. Y Jesús les va a decir más adelante: escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Les va a volver a responder un poco frente a esas leyes de pureza. Los fariseos tenían varias leyes, entre esas estaba las leyes de pureza, que eran todas aquellas que tenían que ver cómo había que estar preparado para consumir un alimento, para poder tener la mesa ordenada, los cubiertos como deberían estar de limpios para esto, el plato, la olla, todo lo que ellos utilizaban tenía que ver mucho con esa ley de pureza, porque querían mostrar que a través de ese signo externo, interiormente estaban también así. Pero Jesús les va a demostrar, los va a desenmascarar y les va a mostrar que no es así y que en el fondo lo que importa no es lo externo, sino verdaderamente lo interno. Ellos van a hacer todo lo contrario, se van a preocupar porque lo externo esté muy puro, muy limpio, y como consecuencia lo interno tiene que estar así, cuando es al contrario, debería ser lo interior, lo interno, lo que verdaderamente tenga pureza, haya una rectitud del corazón para que externamente eso se pueda traducir en unas obras, en unas acciones, en un modo de ser, de proceder, de acuerdo a eso que hay en el interior. Y les va a rematar Jesús con esta frase: porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, es decir, todo lo que hace verdaderamente impuro al hombre y que se manifiesta de una manera externa. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Entonces vemos acá a Jesús
¿Cómo les va a contraargumentar a aquellos fariseos y escribas desde la misma escritura, desde lo que el profeta Isaías ha mencionado respecto al culto y desde lo que él se ha dado cuenta que a la hora de la verdad esas tradiciones humanas que son a las que ellos se han aferrado no están conduciendo a esa verdadera pureza y limpieza de corazón que es la que el Señor quiere verdaderamente para un discípulo, para un seguidor de él? Ahora, después de conocer un poco el contexto, algunas características del texto, podemos traerlo a nuestra propia vida. Y acá nos damos cuenta que también nos confronta hoy el Señor con esta palabra. Nosotros muchas veces, si nos damos cuenta, vivimos, queridos hermanos, hermanas, queridos televidentes, aferrados a tradiciones. Pero no a esa tradición en mayúscula, que es depósito de la fe, enseñanza de la iglesia, que es una manera de poder continuar esa enseñanza que encontramos en la Sagrada Escritura, sino tradiciones humanas, que a la hora de la verdad no tienen un sentido, sino que nos hemos acostumbrado a vivir. Y ahí es donde cae un problema para nosotros muy fuerte. A veces nuestra fe, si nosotros somos sinceros, es una fe que vivimos por costumbre. Miremoslo en casos muy concretos. A veces uno llega a diferentes parroquias, a diferentes lugares y se da cuenta que lo que verdaderamente hay allí es una tradición de costumbres, no una experiencia de fe. Entonces se encuentra uno que si se va a hacer algún cambio de alguna realidad, de alguna práctica de piedad, todo el mundo pega el grito en el cielo. ¿Y por qué se pega el grito en el cielo? No porque eso sea verdaderamente esencial y fundamental en la fe, sino porque es una tradición. Y como tradición nos da miedo perderla, nos da miedo asumir una nueva experiencia, nos da miedo salir de esa zona de confort que hemos vivido siempre, que hemos trabajado de esa manera y no nos arriesgamos a salir más adelante, a dar una nueva experiencia, a descubrir si esto no se hace como siempre se ha hecho, que es una de las frases que más acudimos siempre, es que esto siempre se ha hecho así. Si no lo hiciéramos así, ¿qué otras cosas podríamos aprender? ¿Qué nuevos horizontes de comprensión podríamos nosotros adquirir? Y lastimosamente eso lo encontramos mucho en nuestras comunidades de fe. Y por eso se van envejeciendo nuestras comunidades, por eso vamos viendo que va pasando el tiempo y no hay una renovación, una conversión como se nos pide. Podríamos decir que a veces pareciera que el Espíritu Santo lo hubiéramos agotado, lo hubiéramos encarcelado, enjaulado, mirando un poco esa imagen de la palomita que a veces se nos presenta, porque nos da miedo y permitir que sea ese Espíritu que renueva, que revuelca, que hace posible todo un cambio, que esas estructuras de costumbre se transformen en unas estructuras renovadas, de novedad, de asombro, de creatividad. Es en el fondo lo que hoy el Evangelio nos quiere recordar. Fariseos y escribas apelaban a la tradición de los mayores, a tradiciones humanas, para conservar una supuesta fe, una supuesta espiritualidad, una supuesta vida con el Señor. Y Jesús viene a mostrarles que no es así, que hay antes que mirar es el espíritu, la interioridad. Eso es lo que hay que renovar verdaderamente para que lo externo también experimente como tal una renovación. Nosotros nos damos cuenta que a veces nuestras comunidades caen en eso, mis queridos hermanos y hermanas. Mucha tradición externa, mucha tradición de costumbre y poca renovación interior, poca espiritualidad. Y por eso entonces vamos viendo que cada día somos menos o que fácilmente ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad se acaba nuestra fe, porque no fue una fe que fue formada desde lo interno, desde la interioridad, sino desde una costumbre, de una práctica, de una cosa que se ha hecho de esta manera y que si esto se quita o esto se anula o esto se cambia y se vive de otra manera, entonces mi fe tambalea, porque no me he formado verdaderamente en lo fundamental, en esa interioridad. Como nos dirá Jesús en el Evangelio, es la roca la que nos da firmeza para nuestra fe y no la arena que fácilmente puede hacer que una cuestión, algo se caiga fácilmente. Hoy es una oportunidad para que nos revisemos y por eso la palabra de Dios siempre es confrontante. Yo les digo que la mejor imagen es el espejo, así como en un espejo nos miramos cuando nos levantamos, nos damos cuenta cómo amanecimos, cómo estamos, qué necesitamos arreglar, mejorar, pues también la palabra de Dios nos quiere mostrar
que hay que mejorar, que hay que trabajar, no para el exterior, sino para nuestro interior, para que podamos vivir una vida renovada, que es la que nos quiere regalar el Señor. Hoy la queja de Dios se sigue repitiendo en nosotros. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces nuestro corazón está muy alejado de Dios? Aunque estemos en la iglesia, aunque participemos de muchas cosas de la iglesia, aunque tengamos muchas prácticas de piedad, pero estamos lejos del Señor porque nos hemos quedado solamente en ritualismos, en prácticas muy de costumbre, pero no en un verdadero culto que nazca del corazón, que salga del corazón y que verdaderamente se una a esa experiencia de ese Dios misericordioso, de ese Dios de la alianza que quiere establecer siempre alianza con nosotros. Que hoy pues, mis queridos hermanos y hermanas, esta palabra nos permita reflexionar en eso. Yo quedaría feliz con que nos hagamos simplemente esa pregunta: ¿en qué estamos nosotros afianzando nuestra espiritualidad, nuestra experiencia de Dios? En las exterioridades, en las costumbres, en las tradiciones de nuestros pueblos, de nuestros mayores, pero que en el fondo no tienen un asentamiento lo suficientemente firme para que no tambaleemos, o nuestra espiritualidad está afianzada en un corazón que cada día desea purificar, limpiarse, renovar y unirse verdaderamente a ese corazón de ese Dios que ama y que quiere hacer una experiencia de liberación, de sanación, de salvación en la vida de nosotros. Que hoy pues, haciéndonos esta pregunta y a lo largo de esta semana que estamos iniciando y este nuevo mes que estamos iniciando, podamos nosotros trabajar como tal en esto que hoy la palabra de Dios nos invita a meditar, a reflexionar, para que cada día podamos seguir adelante en nuestro camino de una conversión continua. Agradecerles pues a todos ustedes que siempre nos siguen cada 8 días en este encuentro con la palabra. Estamos iniciando este mes de septiembre y, como les decía al inicio, es el comienzo del mes de la Biblia. La iglesia siempre ha dedicado el mes de septiembre para que nosotros podamos meditar y tener un acercamiento mucho mayor y profundo a la palabra de Dios. Les quiero compartir acá unas palabritas y unos consejos para que este mes de la Biblia lo podamos aprovechar como se debe aprovechar. A veces nuestra Biblia solamente está muy de adorno, muy de lujo en la salita de la casa, pero no, la palabra de Dios es para que la estudiemos, la meditemos, la oremos y la podamos trabajar en nuestra vida. En septiembre celebramos el mes de la Biblia, porque el 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, quien dedicó su vida al estudio de la Biblia. Él además tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín, lo que nosotros llamamos como la Vulgata, que es la gran obra de San Jerónimo. La Iglesia recomienda la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, porque es una manera de acercarse a Jesús. Desconocerla es desconocerlo a Él. El Papa Francisco ha dicho acerca de la Biblia: para el creyente la palabra de Dios no es simplemente un texto para leer, es una presencia viva, obra del Espíritu Santo que conforta, instruye y da luz, fuerza, descanso y gusto por vivir. La Biblia son como pequeños telegramas de Dios. Así que animémonos a hacer una lectura orante de la Biblia. He aquí algunas recomendaciones para que nosotros podamos acercarnos mucho mejor a la Biblia. Orar al Espíritu Santo para recibir su luz y entendimiento. Leer con humildad, no pretendiendo tenerlo ya todo entendido. Interpretar según la Iglesia. La humildad exige que se pregunte. Leer la Biblia con frecuencia para beber más de la fuente. Leer con el fin de amar y obedecer más a Dios y amar más al prójimo. No buscar en la Biblia ciencia natural, sino un mensaje espiritual. Estos consejitos nos pueden ayudar muchísimo para que en este mes de septiembre y a lo largo de toda nuestra vida podamos degustar, saborear esa palabra de Dios que es dulce al paladar, como nos dice bellamente también el salmista, y que es esa miel que nos llega para endulzar nuestra vida, para darnos esa ciencia no natural, sino esa ciencia sobrenatural para poder alcanzar nuestra salvación.
Aprovechar también para invitarlos este domingo, en este primer día del mes de septiembre, vamos a tener la bendición de las Biblias. Ojalá en las Eucaristías traigan las Biblias para ser bendecidas y también para entronizarlas, es decir, para llevarlas solemnemente a sus casas y que la pongan allí en un altarcito, le elaboren un altar a la Sagrada Escritura durante todo este mes de septiembre. También vamos a tener nuestro curso bíblico durante este mes de septiembre aquí en nuestra parroquia, los días lunes. Son 5 lunes que tiene septiembre. Durante esos 5 lunes vamos a estudiar un poco la palabra de Dios, que es inagotable, pero vamos a acercarnos a algunos elementos para conocer mucho mejor esa palabra de Dios. Todos los lunes a las 6:30 de la tarde, aquí en nuestro templo, para que podamos también participar. Agradecerle pues a SECOP TV Santuario, Teletatamá, que nos hace posible llegar a sus casas a través de este programa La Hora Católica, a todos los que están aquí en el pueblo, pero también a todos aquellos que nos siguen a través de otros lugares, que siempre ven este programa y que quieren alimentarse desde esa palabra de Dios. Como les digo siempre, lo hacíamos también en la hora santa, lo seguimos haciendo en todo momento. A los que están en otras partes, hijos de esta tierra bendita, sientan siempre que los llevamos muy presente en nuestras oraciones, en el altar de la Eucaristía y en el sagrario donde está presente el Señor. Que desde aquí, desde nuestra parroquia, los queremos muchísimo, oramos por sus proyectos y también hacemos posible que se siga viviendo esta fe, que es la que nos ayuda a seguir en este camino, en esta vida, para un día poder encontrarnos plenamente con el Señor. Que el Señor los bendiga pues en esta nueva semana que iniciamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.